¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Es un placer estar con ustedes. Les doy la bienvenida el día de hoy a nuestros invitados al programa. En primer lugar, al profesor Eric Langer de la Universidad de Georgetown. Bienvenido. Gracias. A José Díaz Briceño del diario Reforma de México. Gracias. Y por supuesto a Pablo Pardo del diario El Mundo de España. Gracias a los tres por acompañarnos. Yo soy María Luisa Rosell, hoy en reemplazo de Juan Carlos Iragorri, que se encuentra fuera de la ciudad de Washington. Vamos a hablar de varios temas, pero vamos a comenzar primero con las FARC y con este anuncio que hicieron los jefes de este movimiento guerrillero que quieren pasar ahora a la vida política y su transición va a ser bastante compleja. Han anunciado ayer en una conferencia de prensa los jefes de la guerrilla, Iván Márquez, Carlos Antonio Lozada y Erika Montero, que van a formar un partido político. El proceso más o menos va a ser de un mes hasta que se instale el partido político y designen cuáles son las personas que van a candidatear al Congreso. Esta primera conformación que hace las FARC para anunciar la formación de su partido político son con miras a las elecciones legislativas del 2018 y esto cambia, por supuesto, el panorama político de Colombia y cambia también el escenario en el que se ha estado manejando Colombia hasta el momento. ¿Qué significa para usted, profesor Langer, que además dicta clases sobre el tema de Colombia y asuntos de América Latina en la Universidad de Georgetown, la intención de la FARC de pasar de grupo terrorista, grupo guerrillero, como se le conoce en Colombia y en el mundo, a ser un partido político en Colombia, teniendo en cuenta que hay algunos antecedentes, como el M-19, que tuvo esa posibilidad y que fue un proceso bastante complejo y difícil hasta que finalmente lo lograron? ¿Qué significa y cómo va a ser esa transición de la FARC a agrupación política? Bueno, justamente yo creo que es un proceso bastante complicado por lo que se sabe de la historia. M-19 fue muy difícil porque más bien mataron a muchos de los que entonces se lanzaron a la política. Y el problema también es que la definición de las FARC, yo creo que es como terroristas ahora y cómo se transforman en políticos. Eso es muy difícil de alguna forma porque uno no sabe cómo lo van a hacer. Obviamente tiene que ser un programa fuerte para ellos, pero al mismo tiempo yo creo que hasta ahora, hasta la estructura misma de Colombia es que son conocidos como terroristas, que es una frase que se puso durante la presidencia de Uribe. Entonces, cambiar de esa forma de, bueno, esa categoría a hacer otra cosa va a ser muy difícil, porque me parece que hay con razón, mucho rechazo hacia los guerrilleros porque secuestraron, metieron bombas y realmente han hecho muchas cosas que ya después de tantos años se habían realmente de alguna forma ya corrompido con el narcotráfico y todo eso. Entonces cambiar todo eso va a ser muy difícil. Además van a haber todavía mucha gente con armas en el campo. Y vamos a ver si eso tiene también un efecto, si son exguerrilleros, si se vuelven paramilitares, etcétera, etcétera. Es realmente un proceso sumamente complejo. ¿Cuáles son las dificultades más grandes que tú ves, José, en este intento de la FARC? Si se abre este camino, la FARC tendría la posibilidad de aspirar a 10 escaños, 10 curules en el Congreso, 5 en Cámara de Representantes y 5 en el Senado. ¿Cómo lo ves tú? Sí, de entrada, a pesar de todo el escepticismo, las dudas que existen dentro de Colombia sobre este paso, yo creo que siempre es bienvenido que un movimiento terrorista, guerrillero, se traslade al campo de la política, más allá de todo lo complicado que ha sido el proceso de paz y los retos que vienen por delante. En particular, lo que le toca a las FARC es pues, superar dos temas muy importantes. Uno, el problema de reputación, que ya el profesor Langer bien lo describió. ¿Cómo trasladas la mentalidad de las personas de solo hace unos años hacia algo que pueda apoyarte en las urnas? Es dificilísimo. Y número dos, la cuestión del proyecto y el programa político. Hasta donde sabemos, las FARC no han evolucionado en su forma de ver el mundo, en particular un pensamiento marxista de hace 53 años cuando se formaron. ¿Y qué tipo de soluciones van a presentar sobre la mesa que pudieran convencer a los ciudadanos colombianos? Ya, además, hasta donde yo tengo entendido, son todavía muy pocos los que lo apoyan, están en un extremo hasta la izquierda del segmento político
y no habrá ya otras formaciones que tengan ideas similares. Las alianzas que tengan dentro del sistema una vez que se forme el partido político será interesante. No conocemos, Pablo, cuáles son las propuestas en el modelo económico que plantea la FARC para convertirse en partido político y para llegar a recoger el voto de la gente. Lo único que sabemos es que ha comenzado este proceso que está dentro del acuerdo de paz que suscribieron con el gobierno. Y hay una frase que me parece que es importante citar, que es de junio pasado, cuando uno de los líderes de la FARC, Timochenko, dijo en un acto que es simbólico para entregar armas, señaló lo siguiente y dijo: este día no termina la existencia de la FARC, sino que ponemos fin a nuestro alzamiento de 53 años. Seguiremos existiendo como movimiento de carácter legal y democrático. ¿Qué opinas tú? Sí, bueno, esto evidentemente parece que es la continuación de aquella declaración de intenciones, pero como tú bien comentabas, en todo este proceso parece que es solamente una declaración de intenciones, es decir, intenciones que sí se van a cumplir, pero que no sabemos en qué se van a plasmar en realidad, es decir, cuál es su proyecto para el país, su proyecto para Colombia, etcétera. Hay que tener en cuenta también una cuestión que yo creo que es casi hasta de índole psicológica, es decir, no es fácil que un guerrillero se convierta en un político, no es fácil que una persona que lleva 20, 25 años en la selva empeñado en acciones armadas o en acciones terroristas, se convierta en un político normal y corriente. En España o en Europa, por lo menos, ha habido grupos terroristas que sí que se han adoptado una línea política. Sobre todo se me ocurre el caso del IRA en Irlanda del Norte y de ETA en España. Pero estos dos grupos terroristas tenían una característica, que es que tenían un brazo político previo. Y en la mayor parte de los casos el brazo político es el que se ha acabado imponiendo al brazo militar, porque el brazo político es el que sabe cómo se hace la política. Las FARC, desgraciadamente, saben cómo se hacen secuestros, no cómo se negocia una ley, no cómo se negocia un pacto, etc. Yo creo que el cambio de mentalidad, dejando de lado, por ejemplo, el hecho de que son muy poco populares, despierta un rechazo muy grande en gran parte de la sociedad colombiana, por lo que yo sé. Ahí está, bueno, el primer referéndum de paz o el referéndum de paz que se hizo y que salió que no. Yo creo que lo van a tener complicado incluso desde el punto de vista de ellos mismos, digamos, psicológico o de transformación de una estrategia en otra. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora para hablar un poco de Estados Unidos y para hablar de Donald Trump, por supuesto. El presidente Trump se despertó a las 6 de la mañana y comenzó otra vez con una andanada de críticas y de presión pública, además, contra su ministro de Justicia y fiscal general, Jeff Sessions. El ex senador republicano ha tenido que soportar públicamente las críticas de Trump, no de esta semana, sino desde la semana pasada, desde hace otros días, de otras semanas anteriores. Comenzó con la entrevista que le concedió Trump al New York Times, se grabó el día de lunes, estamos hoy día martes y hoy el presidente a las 6 de la mañana dice que realmente Sessions es un tipo débil, que no ha sido capaz de investigar realmente a Hillary Clinton, que es a quien debería investigar, y también investigar a los que han filtrado la información a la prensa. ¿Se puede entender que todo esto, como ha sido interpretado por algunos medios el día de hoy, es una realmente presión abierta y pública para hacer que el propio Sessions se vea forzado a renunciar? ¿O es que de pronto el fiscal general decide no renunciar y se mantiene en su cargo pese a todo esto? ¿Cómo lo ve usted, profesor? Bueno, yo creo que hay dos puntos. Uno, Trump está usando Twitter para llegar directamente a su gente, porque él ve que los medios tergiversan sus noticias y todo eso, y él por eso está haciendo eso por Twitter. Porque dices, ¿por qué no habla directamente con Sessions? Dices, o lo saca. Lo echa. Pero no lo echa porque él no quiere ser el que haga un problema político aún más grande, porque echar al fiscal para después meter otro y con eso quizás que ese señor o esa señora, el siguiente, vaya y eche a Robert Mueller, que es el que está investigando la parte rusa. Él no quiere ser el culpable, ¿no? Entonces, él quiere más bien que Sessions dimita voluntariamente y por eso lo está presionando. Entonces, sí, es una presión muy grande y estoy seguro que sí, eventualmente va a tener que renunciar, porque sin el apoyo del presidente no puede seguir. Excepto si Sessions tiene algo sobre Trump, que no creo,
Entonces, eso sí se va a dar en algún momento y yo creo que es finalmente para echar a Mueller y para sacarse encima, él cree, todo el problema de Rusia, pero con eso obviamente va a desatar aún más una conflagración política acá en el Congreso y quizás llevar al impeachment. Y entonces debería tener mucho más cuidado y no creo que esté bien con eso. Si eso fuera cierto, José, llama mucho más la atención la actitud y la conducta del presidente, porque en realidad lo que el presidente está haciendo es mostrar un desconocimiento de cómo funciona el sistema democrático, porque Jeff Sessions no es digamos, Mueller tiene una actividad y unas investigaciones que son independientes a Jeff Sessions, y Jeff Sessions y Mueller no responden a las directivas del presidente Trump. El miembro principal demócrata del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que es uno de los que está cuestionando justo ahora al hijo del presidente en una audiencia a puerta cerrada y que no es bajo juramento, al yerno, perdón, del presidente, Jared Kushner, dijo a la prensa en su Twitter, a través de su cuenta de Twitter, que la actitud del presidente Trump muestra que está hecha para forzar la salida de Sessions del Departamento de Justicia y para cambiar el curso de la investigación que realiza el fiscal especial Robert Mueller. ¿Tú cómo lo ves? Sí, creo que este punto central que tú mencionas es importantísimo, dado que vemos a un presidente de Estados Unidos golpeando las instituciones de impartición de justicia o de procuración de justicia más bien, y despertar dudas sobre la actitud del FBI, del propio fiscal general, son cosas que rara vez se ven en Estados Unidos y que para nosotros que venimos de países donde normalmente a veces hay este juego, es realmente sorprendente. Creo que Trump no se da cuenta el daño que hace a las instituciones e incluso se reporta que incluso en temas económicos está afectando este cuestionamiento a los entes de justicia del país. Yo creo que no le importa. Sí, y justamente el segundo punto que quiero tocar es que siento al presidente ya en una forma desesperada y está aplicando una estrategia de relaciones públicas que él aplicó durante los 90s, una guerra de tabloides con filtraciones a todos los medios. Ayer salió Axios diciendo que Giuliani quería el puesto, bueno, que se lo habían ofrecido a Giuliani. Giuliani dijo, a mí no me interesa nada el puesto de Sessions. Muchas filtraciones que también Ted Cruz quiere. Entonces, lo que Trump está haciendo es algo que sí sabe hacer, que es pelear en los medios en los 90s, y cree que después de toda la crisis que ha pasado en los primeros 6 meses, con esta lucha de lodo podrá salir adelante. Pablo. Sí, yo creo que bueno, hay un asesor de Trump que es el más controvertido de todos, que es Roger Stone, que dice que la política es espectáculo para gente fea. Y en este caso yo creo que esto es el ejemplo de lo que estamos viendo, porque esto es verdaderamente un espectáculo, una telenovela, vamos, prácticamente. Un reality show. Sí, un reality show, exactamente, sí. Que yo creo que es además lo que le gusta a Trump. A Trump no le gusta gobernar, a Trump le gusta estar en campaña, estar en los medios, estar en una especie de reality show. Yo creo que es bastante alucinante todo, porque no sabemos si Trump se reunió con Putin o no, pero sí sabemos la hora a la que se despertó, porque no lo pone en Twitter. Pero también yo creo que en medio de esta pelea, Trump es un político inteligente. Y, por ejemplo, yo creo que está distrayendo mucho la atención del hecho de que hoy en el Congreso de Estados Unidos se le va a infligir una derrota política absolutamente descomunal. El Congreso va a aprobar una serie de sanciones contra Rusia. Además, va prácticamente a hacer imposible que Trump pueda levantar unilateralmente sanciones contra Rusia. Es un golpe tremendo. Trump va a tener que firmar esta ley porque va a venir con el apoyo de todos los congresistas de su partido y de la oposición. Si no la firma, da igual, porque la volverán a aprobar y entonces ya no podrá vetarla. Y digamos, es un desastre total, porque hasta la fecha Trump no ha conseguido ni una sola ley. Y la primera ley que consigue es una ley contra Trump. Y entonces él, mientras tanto, pues ha logrado distraer la atención con este tipo de cosas. Y esto es algo que yo creo que Trump hace bastante. Es decir, él recurre a Twitter cuando la situación política se embrolla mucho. La cuestión es que Trump corre muchos riesgos, es una persona que tiene un sentido de riesgo muy bajo, es decir, acepta muchos riesgos, y en este caso de Sessions es verdaderamente problemático y confuso, además porque Sessions
representa no solamente uno de los primerísimos figuras políticas que le apoyó a Trump, sino que Sessions representa además en gran parte a la comunidad evangélica, que es una comunidad muy fuerte y que es la base, el núcleo sólido de apoyo de Donald Trump. También, ¿no? Sí, sureña y evangélica, efectivamente, y blanca. Regresamos después de estos comentarios, vamos a una pausa y después regresamos a Club de Prensa. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a Club de Prensa. Vamos a hablar ahora de México, aprovechando que tenemos a José Díaz Briceño de Reforma, que acaba de regresar a Washington precisamente de México. José, ayúdanos a entender un poco quién era Javier Duarte, que ha sido acusado por vínculos con el crimen organizado y por enfrentar también cargos de lavado de dinero. Él era el exgobernador de Veracruz y va a enfrentar un juicio. Él tenía hasta hace poco el respaldo del presidente Peña Nieto, era mostrado como una de las imágenes más importantes del partido PRI. ¿Qué pasó? ¿Quién es este personaje? Sí, Javier Duarte fue electo a la gobernatura de Veracruz en 2010 y es considerado un operador financiero muy eficaz. Y durante los 5 años que coincidió, 6 años cuando fue gobernador con la presidencia del presidente Peña Nieto, era presentado como una nueva generación de políticos del PRI, como tecnócratas que sabían gobernar uno de los estados más pobres, pero con mayores recursos naturales del país, como es Veracruz. Y sin embargo, las tropelías que se han encontrado durante su administración han sido de todo tipo, desde reportes de que no se surtió a los hospitales de salud del estado con medicinas reales, hasta compras de departamentos en Nueva York, compras a precios módicos de la nada de terrenos a campesinos, también creación de empresas fantasmas para robarse los recursos, y se volvió realmente el símbolo de una generación de exgobernadores mexicanos que están huyendo de la justicia. Él es el primero que enfrenta la justicia. Veremos qué pasa si se sostienen las acusaciones en el juicio que viene, pero sí, en México no ha tenido un lavallato, no ha tenido una intervención de la ONU como en Guatemala, pero se empieza a ver poco a poco una forma de intentar hacer justicia. Hablemos ahora, Pablo, de Polonia y de esta polémica ley que firmó el presidente Andrzej Duda. Firmó una de varias leyes que iban dentro de un paquete para hacer una reforma judicial en Polonia. Y esta ley que ha sido firmada por el presidente polaco permite que el ministro de Justicia pueda designar a los magistrados del Poder Judicial, con lo cual sus críticos señalan que restringe, que limita la independencia del Poder Judicial, del sistema judicial en Polonia. Por otro lado, también decidió vetar probablemente la ley que era más controvertida, que era la que sometía a la Corte Suprema a la tutela del Parlamento polaco. ¿Cómo ves esto? Bueno, en gran parte una parte del antiguo bloque soviético en Europa hay una, digamos, deriva hacia el autoritarismo. En Hungría esto ha pasado, ahora está pasando también en Polonia. Y evidentemente en este caso se trata pues, de un cierto asalto por parte del poder político más básico, es el gobierno, al sistema de justicia. Casualmente, es decir, Donald Trump ha estado recientemente en Polonia. Donald Trump es bastante popular en Polonia. El Partido de la Ley y la Justicia, que es el que gobierna en Polonia, ha mostrado su apoyo por Donald Trump, un poco al hilo de lo que hablábamos antes de la politización del sistema de justicia. Y yo creo que este es un problema bastante serio para la Unión Europea. Son países que han entrado relativamente hace poco en la UE, y que la UE todavía no ha sabido cómo afrontar los cambios, por ejemplo, pues, las reducciones de las libertades, etcétera, en países como Hungría y ahora, sobre todo Polonia, que es además, paradójicamente, fue el primer país o el país que con más éxito se rebeló contra el dominio soviético en los años 80 y que acabó propiciando pues, la liberación de toda Europa central y oriental. Bueno, hacemos una pausa y regresamos después a Club de Prensa. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Les agradecemos a ustedes por su sintonía y por supuesto a nuestros invitados por venir el día de hoy. Eric Langer, profesor de la Universidad de Georgetown, José Díaz Briceño de Reforma y por supuesto Pablo Pardo del diario El Mundo. Gracias a ustedes.